tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa de los criterios del Poder Judicial, auspiciado por la revista Tiempo de Derechos, que dirige el doctor Rafael Estrada Michel, y de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, que dirige el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, y estamos iniciando con un tema realmente relevante, de gran importancia, que es la violencia de género. Y estamos teniendo algunas dificultades de carácter técnico para que se conecte nuestra invitada, así que agradeceremos simplemente que nos permitan un momento para poder iniciar. Aquí les damos mientras la bienvenida con mucho afecto, agradeciendo su atención, el tiempo que nos dedican para Tiempo de Derechos y para los criterios del Poder Judicial. Es sumamente relevante su presencia porque es lo que hace que este ejercicio tenga un impacto en la sociedad y particularmente quienes están ostentando la facultad de reflexionar sobre los grandes temas que estamos padeciendo en nuestro país. Y la violencia de género es una de ellas y que hoy estará siendo analizada de manera muy puntual. Hay temas muy sensibles que se vienen añadiendo en cuanto a la nueva realidad que estamos enfrentando, particularmente con la violencia contra las mujeres, la violencia política y esta expresión que ya se ha utilizado mucho de llegamos todas. Habría que ver si efectivamente la supresión o la atención de la violencia contra las mujeres también es un tema que ha sido atendido por las instancias institucionales del gobierno de México. Así que agradecemos un momento de su atención para darle la bienvenida. Ya está aquí. Ay, Luis, qué pena. Oye, ahí estoy peleando con esta cosa, que bueno, una disculpa, ¿eh? Le estoy diciendo a quien me está haciendo favor de mandar las cosas, que por acá está lloviendo y luego ya ves que la lluvia también como que complica un poco estos temas, ¿no? A estos temas. Sí, muchas Pero gracias. ya estoy aquí, a Ya sus órdenes. estamos al aire. Ah, qué bien. A las 6 y qué bueno que ya, 6:30, perdón, qué bueno que ya se reanudó esta conexión y podemos dar inicio. Ya había dado la bienvenida a la gente que nos hace el honor de seguirnos, que bueno, pues la tecnología no tiene palabra de honor. Así que pues con su venia vamos a iniciar este programa. Muchas gracias por quienes nos acompañan. La violencia de género no es solo un problema de mujeres, es ante todo un espejo, pero un espejo oscuro que refleja el fracaso estructural de nuestras instituciones, de nuestras leyes e incluso de nuestras conciencias. Sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Los Criterios del Poder Judicial. Este es un espacio que ya se ha consolidado como un gran espacio de reflexión jurídica, de crítica social, de diálogo plural, que semana a semana se transmite gracias al apoyo de la revista Tiempo de Derechos y de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, además del Instituto de Ciencia Jurídica. Hoy el tema es urgente, pero también es doloroso y al mismo tiempo silenciado. Violencia de género, lo que el derecho no quiere ver. Así fue como intitulamos este programa, como una provocación a la reflexión, porque sí, el derecho también muchas veces ha sido cómplice por omisión, y el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de omisión. Ha sido sordo, junto con la sociedad también, del grito de las víctimas. Ha sido ciego frente a sus heridas. Ha sido lento, distante o incluso indiferente. Y cuando no lo es, el derecho sí lo son lamentablemente sus operadores. Vivimos en un país donde cada día 11 mujeres son asesinadas, donde miles más sufren acoso, extorsión, despidos arbitrarios, hostigamiento institucional
violencia política, muchas veces inclusive desde el propio sistema de justicia. Y mientras hablamos de perspectiva de género en la sentencia, ignoramos la violencia que se reproduce en los pasillos también de los tribunales. El día de hoy nos hemos enterado por las redes sociales que muchos órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación y que han recibido ya la llegada de juezas, jueces, magistrados y magistradas que fueron electos por voto popular, han llegado los órganos jurisdiccionales a solicitar, a exigir la renuncia del personal, con independencia de que sea de base o de confianza la plaza que han tenido y la antigüedad. Y esto también es un tema de violencia de género que habría que analizar con detenimiento. Por eso hoy queremos ir incluso más allá de las definiciones académicas. Queremos mirar lo que incomoda y hacerlo de frente, lo que se oculta y lo que no quiere verse en esta realidad de la violencia de género. Para ello hemos invitado a una experta, a alguien que se ha dedicado en cuerpo y alma en el ámbito académico, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito social y casi como una activista de los derechos de las mujeres. Ella es la magistrada de circuito en retiro, Julia María del Carmen García González. Es una jurista con más de 30 años al servicio público, la mayoría en el Poder Judicial de la Federación, donde fue jueza del distrito, magistrada del circuito y toda la carrera judicial que le antecede. Es licenciada en Derecho con mención honorífica, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, especialista en argumentación jurídica y formadora de muchísimas generaciones judiciales a través del Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, y más recientemente Escuela Nacional de Formación Judicial. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Ha sido reconocida como una de las abogadas más influyentes de México y ha consagrado buena parte de su vida profesional en la defensa de los derechos humanos. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio, a esta discusión, en este lugar en donde, este lugar pues que es digital, pero por lo tanto omnipresente a partir de este momento, tanto para los que estamos siguiendo en vivo y quienes después nos verán a través de los medios de redes sociales. Y bueno, pues queremos de entrada, magistrada, preguntarnos por qué titulamos así el programa, lo que el derecho no quiere ver. A ver, ¿qué sigue siendo invisible para el derecho respecto de la violencia de género? Y esa sería la primera pregunta con la que le doy la bienvenida y que efectivamente pues es una pregunta muy interesante. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco no solo la presentación, sino las generosas palabras. Coincido, agradezco a la Fundación, por supuesto, estos esfuerzos de seguir poniendo sobre la mesa estos que son temas cruciales. Los temas de mujeres, y así hay que decirlo fuerte y claro, los temas de mujeres son temas de derechos humanos. Y como tal tienen que ser percibidos, tienen que ser aceptados, tienen que ser convocados desde esa óptica. Porque entonces tenemos que hablar de lo que el derecho nos debe. Me parece que tendríamos que aproximarnos a estos temas, desde luego tomando en cuenta la situación histórica y estructural en la que hemos venido conviviendo a lo largo de milenios. A mí siempre me gusta hacer la puntualización de que cuando yo empiezo a hablar de estos temas, nunca escucharán de mi boca salir alguna queja en cuanto a pobres de nosotras como hemos sufrido, que nos levanten un monumento acá afuera a a la sumisión y al sacrificio que ha implicado. Antes bien, me parece que es fundamental tener claro en dónde estamos paradas y parados como sociedad, porque a partir de ello podremos buscar soluciones.
Si ustedes van al médico o a la médica a que les atiendan, lo primero que les va a preguntar es qué tienen. Y entonces una vez que detectemos qué tenemos como sociedad, bueno, pues entonces vamos a poder hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico vamos a poder buscar una solución. Lo que tenemos es un nivel de violencia que no sabemos si nunca antes visto o no, porque ahora se ha exponenciado a través de redes sociales, a través de estos espacios virtuales, etcétera. Pero en lo que sí estamos conscientes es en esa constante que ha sido la violencia de género. Esa violencia que, bueno, pues hay que decirlo, la violencia se ejerce contra las personas, pero que tiene un componente especial, que es precisamente esta categoría analítica del género, para nombrar estas asimetrías, estas desigualdades, estas discriminaciones que han pervivido a lo largo de la historia y que a la fecha nos siguen dando o nos siguen produciendo resultados muy notorios en cuanto a sus distinciones, en cuanto a sus discriminaciones. Para que el sistema patriarcal perviva, para que el sistema patriarcal goce de cabal salud, entre otras cosas se debe a que el derecho ha hecho una buena parte para que así sea. El derecho que no tomaba en cuenta nuestras necesidades específicas, el derecho en el que no participábamos para elaborarlo, el derecho cuyos criterios siguen haciendo distinciones arbitrarias, que siguen tratándonos distinto, que no reconocen estas brechas de desigualdad. Y entonces, acá porque es muy común, Luis y quienes nos acompañan, que la gente se queje y diga, ay, es que estas mujeres, ¿no? ¿Qué más quieren si ya tienen todo, todo resuelto y ya tienen acceso a la escuela, a la salud, a la educación, etcétera? Y resulta que tener posturas así lo único que hace es ignorar los contextos de los que venimos, porque los contextos siguen siendo distintos. Entonces, es indispensable que notemos cuáles son esos contextos, que los nombremos, que seamos capaces incluso de hacerlos visibles. Han sido tan naturalizadas las desigualdades de género que en muchas ocasiones asumimos que es lo correcto, porque no cuestionamos, porque damos por sentado que así debemos convivir siempre. Y resulta que si viéramos las cifras, yo les puedo hablar de cifras en todos los espacios, en los espacios laborales, en los espacios económicos, en los espacios de si somos o no propietarias de, por ejemplo, para que vean cómo muestra un botón. Fíjense que y este es una verdad que todas y todos hemos notado en algún momento. Ha sido últimamente un país que expulsa a mucha gente que se va migrando, buscando otras oportunidades. Y entonces, bueno, pues se van en ocasiones familias completas, pero cuando no es posible, se van los hombres. Y resulta que muchas mujeres se están quedando, y me voy a referir a los ejidos y a las comunidades, que son casi la mitad de la superficie de este país, está sujeta al régimen de propiedad social comunal o ejidal. Y entonces fíjense que hay cifras de que, por ejemplo, más del 80% de la tierra en estas condiciones está siendo trabajada por mujeres, ¿no? Porque las mujeres son las que se quedan a cargo de la familia, se va el padre de familia y a partir de ello, bueno, pues ellas se hacen cargo. Una cifra que muestra lo que estoy diciendo es que ni siquiera el 20% de las ejidatarias, de las personas ejidatarias o comuneras son mujeres. Entonces, mientras estamos trabajando y explotando y haciendo producir la tierra en un 80%, no somos propietarias ni del 20% de esas superficies. Y así podríamos hablar, por ejemplo, de las labores de crianza y de cuidado. Esas labores de crianza y de cuidado que si en este país se pagaran implicarían que las mujeres aportamos casi el 30% del Producto Interno Bruto de este país. Es un 30% que hacemos en las labores que nadie ve, que nadie agradece, que nadie visibiliza, que no nos genera seguridad social, que muy probablemente no nos va a dar pauta a una pensión, por ejemplo, y que si tuviéramos que pagar por todas esas labores que hacen las mujeres en estos espacios, pues resulta que estaríamos aportando a la economía de este país mucho más que la industria minera y la industria automotriz juntas.
Aportamos más que la industria petrolera para el desarrollo de este país. Y entonces, en cada espacio, ya les decía yo, en el tema de la propiedad, en el tema de los espacios de toma de decisiones, en el tema de las aportaciones que hacemos invisibles, en el tema de la doble y hasta la triple jornada, en el tema de cómo seguimos enfrentando a múltiples obstáculos, vamos a percibir que sigue habiendo notorias desigualdades y que estas desigualdades derivan precisamente de esta categoría, porque de repente dijimos, bueno, ¿qué pasa en las sociedades? ¿Por qué los números son tan disparejos? ¿Por qué hay tanta violencia contra las mujeres? Porque, fíjense, este es otro dato que me parece estremecedor. Según el último censo, no el que está en curso, sino el pasado, en este país somos poco más de 120 millones de personas. De esos 120 millones de personas, más del 51% somos mujeres. Eso quiere decir que somos una mayoría. Si ustedes piensan o vislumbran en su mente las categorías sospechosas a que alude el artículo primero constitucional, pues recordemos que prohíbe la discriminación y habla de ciertos grupos que tradicionalmente han estado en esa situación desventajosa. Y me estoy refiriendo a infancias, y me estoy refiriendo a personas indígenas, y me estoy refiriendo a personas con discapacidad, y me estoy refiriendo a personas adultas mayores, y me refiero a quienes tienen una convicción religiosa distinta de la mayoritaria, o quienes tienen posturas políticas diversas, o me refiero a personas que migran, o a personas privadas de la libertad, etcétera, etcétera. Y aquí lo que quiero que noten es cómo dentro de todas esas categorías, todas son grupos minoritarios. El único grupo mayoritario que está en esa condición de suma vulnerabilidad somos las mujeres. Y entonces no es, insisto, por hacernos la víctima, sino porque tenemos que nombrar esas realidades, tenemos que saber que estas violencias existen. Ahora hay toda una tendencia que es peligrosísima. Según han escuchado desde estas posturas antivacunas o estas posturas terraplanistas que son ultraconservadoras, bueno, pues ahora hay la tendencia de negar la violencia de género y de decir que somos unas exageradas y que en realidad no es como lo pintamos. Pero en esta cifra que les decía de los poco más de 120 millones de personas, donde más de 60 millones somos mujeres, si las cifras que nos da el INEGI, que nos da lo que era Mujeres, que ahora es la Secretaría de las Mujeres, son ciertas, dicen que 2 de cada 3 mujeres hemos sufrido algún episodio de violencia. Estamos hablando de violencia contra más de 40 millones de mujeres en este país. Esa es la cifra que nos tendría que tener con los pelos de punta y que nos tendría que estar activando todas las alarmas, porque en realidad pensemos en una violencia que se ejerce contra 40 millones de mujeres todos los días en este país. Y es una cifra conservadora, porque muchas de ellas ni siquiera son capaces de apreciar las violencias que viven. Son tan normales, nos han enseñado a que sean tan comunes y tan habituales que ni siquiera las percibimos como violencias. Y entonces habrá mujeres que si tú les preguntas y tú les digas, oye, y es que te tratan así y te dicen esto y te hacen esto otro, te van a decir, es que me trata así porque me quiere y me cela porque me cuida y no quiere que malgaste el dinero y por eso no me da dinero para lo más elemental, etcétera, etcétera. Y yo lo hice enojar y por eso se enojó y me pegó y le pegó a mis hijos e hijas, etcétera, etcétera. Y entonces las mujeres en esos contextos terminamos hasta justificando las violencias. Todo esto ha sido, entre otros factores, entre otros ingredientes de esta receta explosiva, ha sido con la connivencia, con, digamos, la aportación del derecho. Si empezáramos a hacer un recuento histórico, pensemos, por ejemplo, en que hubo una época en que para las mujeres estaba prohibido, no era accesible el divorcio, por ejemplo, o pensemos en aquel tipo penal que seguro recordarán quienes son como de nuestra época del estupro, donde tenías relaciones con una menor de edad
y resulta que para que no te metieran a ti a la cárcel, te tenías que casar con la víctima, ¿no? Y en realidad, bueno, pues era una doble revictimización para ella, porque además de que se aprovechó, porque eso es lo que protege la ley en estos casos, su, eh, su inmadurez, ese sano desarrollo psicosexual que protege la ley con este tipo de delitos, pues encima de todo me tenía que casar con mi agresor. Pero además pensemos en que la Corte, hasta antes del 95, lo que dijo es que mi cuerpo era parte del contrato de matrimonio y que no había violación entre cónyuges, por ejemplo, y que lo más que había en ese sentido era el ejercicio abusivo de un derecho, porque tú tenías derecho sobre mi cuerpo. Y si me imponías una relación sexual, no, no es que me estuvieras violando, es que estabas ejerciendo abusivamente ese derecho. Y entonces tendríamos que explorar cómo las normas jurídicas han generado o han dado pauta a estas asimetrías y estas desigualdades. Yo les comparto, por ejemplo, que tengo una amiga que es viuda y resulta que para que siga teniendo acceso a una prestación de seguridad social, tiene que acreditar que es una persona honorable, ¿no? Y entre otras cosas, eso lo acredita con una carta que le dan quienes eran sus suegros. Entonces vean cómo el derecho, de alguna manera, pues, digamos, pone la mesa para que las violencias sigan creciendo. De ahí que no hayamos intitulado esta actividad como, bueno, lo que nos sigue debiendo el derecho. El derecho nos sigue debiendo muchos temas y precisamente por ello es que hay que nombrarlos y hay que hablar acerca de. Parece que el derecho es una norma que forma, que obliga y que crea instituciones, pero no bastaría con eso. El derecho sería formalizar una voluntad estatal en favor de la protección de los derechos de las mujeres. Pero ¿qué pasa con los operadores? Porque resulta que me parece que ha habido un avance muy grande con la lucha de los derechos de las mujeres desde hace muchos años y que hoy están ya no solamente a nivel internacional reconocidos, sino también a nivel nacional y desde luego en la propia Constitución, en el artículo primero y todas las leyes secundarias en favor de las mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa ya a nivel ya no normativo formal, sino en la realidad material de la vida institucional de nuestro país? Porque se hablaba con claridad del ámbito familiar, en donde se había normalizado esta asimetría y este especie de poder del hombre sobre la mujer, ¿no? Como una especie de propiedad del hombre sobre la mujer. Pero no es solo en el ámbito familiar donde ahí se interioriza una determinada manera de entender estas relaciones entre hombre y mujer, sino también en otros espacios, en las escuelas, en el trabajo, ¿no? En las propias instituciones públicas, se hablaba de salud, ¿no? ¿Qué pasa con estos ámbitos de salud, en los ámbitos de la educación, en fin, en otros ámbitos también donde las mujeres evidentemente tienen una presencia, una participación, pero con derechos limitados, no reconocidos, porque como decían, no basta pues, o la pregunta aquella si eh, la realidad se puede modificar a través de un decreto. Porque efectivamente, ya hoy las leyes están reconociendo, pero parece que la realidad no ha alcanzado el nivel de desarrollo normativo que tenemos. Bien, a propósito de esto, me gustaría como desmenuzar tu comentario, si me lo permiten, para enfocarme con algunos temas que me parecen relevantísimos. Es cierto, bueno, pues fíjense que la lucha por nuestros derechos, y desde luego me siento incluida en esta lucha, ha sido una constante a lo largo de la historia. Si nosotros hiciéramos una revisión de todos aquellos instrumentos jurídicos, desde que tengamos memoria, el Código de Hammurabi, esta Carta de Juan Sin Tierra, etcétera,
Pues nos daríamos cuenta que en realidad ninguno incluía, digamos, los derechos de las mujeres, ninguno ni siquiera nos nombraba, ¿no? Llegamos, por ejemplo, a lo que la doctrina feminista califica como la primera ola del feminismo, que es más o menos los tiempos de la Revolución Francesa. Y fíjense que en la Revolución Francesa ese parteaguas importantísimo para hablar de los derechos, para limitar y controlar al poder público, ¿no? A ese soberano omnipotente y omnipresente que hacía lo que se le antojaba. Pues dicen quienes estudian estos temas que en realidad, bueno, fue un gran avance en su tiempo, pero que a la par nos quedó a deber a algunos sectores. Y hay quien dice que, por ejemplo, esta carta, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que surgió a raíz de este movimiento, pues estaba enfocada en proteger a varones, adultos, blancos, heterosexuales, ¿no? Y burgueses. Entonces, quien no estaba en esas categorías, pues en realidad no estaba siendo como muy protegido por esa declaración. Tanto es así que como anécdota les comparto, Olympe de Gouges, una feminista de aquella época, tuvo la ocurrencia de decir, bueno, pues hay que sacar una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, y Robespierre mandó cortarle la cabeza, ¿no? Cómo tenía la osadía y el atrevimiento de pedir para las mujeres exactamente lo mismo que para los hombres. Y solo para que lo sepan, las mujeres en esa época lo que queríamos eran derechos civiles, ¿no? Algo tan elemental como poder ser propietarias de algo. Siempre les recomiendo la lectura de esta obra de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, porque quien ha leído la novela se recordará que a la madre le urgían que sus hijas se casaran. Y no era por otra cosa, sino porque ninguna de ellas tenía derecho a heredar. Y el día que su padre se muriera, iban a quedar en la absoluta miseria, porque no tenían a un hombre, a un varón que les validara en el espacio público. Si damos saltos en la historia, vamos a llegar a la segunda ola del feminismo, donde las mujeres lo que queríamos eran derechos políticos. Queríamos la posibilidad de votar, de ser votadas en este movimiento sufragista que no fue terso, que no fue fácil, que no fue una conquista totalmente pacífica. Sugiero ver la película de las sufragistas para que se den una idea. Y entonces, bueno, llegamos al punto donde nos tienen que dejar votar y ser votadas. Y esto de verdad con unas resistencias tremendas. Yo pongo la Constitución de 1917 como un ejemplo claro de cómo es falso que el masculino universal nos haya incluido siempre. La Constitución del 17, si recuerdan su artículo primero, decía que todo individuo gozaría de las garantías individuales que otorgaba la Constitución, y resulta que las mujeres no pudimos votar sino hasta 38 años después, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda claro que en ese todo individuo no estábamos incluidas. 38 años tuvieron que pasar para que ejerciéramos una ciudadanía plena, teniendo acceso al voto como forma de participar en la formación de la cosa pública. Después empezamos con la inquietud de, bueno, también quiero ser votada, ¿no? Quiero llevar mis intereses a esas asambleas donde se toman las directrices que nos rigen a todas y todos. Bueno, pues empezaron las resistencias, se recordarán que empezamos con un sistema de cuotas, ¿no? 90-10, 80-20, y así fuimos llegando hasta que llegamos a la tan anhelada paridad. Una paridad que en su momento dio lugar a fenómenos como las Juanitas o las Manuelitas, que seguro recuerdan, que eran mujeres que llegaban y que su suplente era el hijo, el esposo, el vecino, el jefe, el padrino, quien fuera. Ellas llegaban, renunciaban y en automático subía el hombre en turno. Ahí vamos a quejarnos al Tribunal Electoral, les digo entre broma y no, que cuando había gente decente, y entonces vamos al Tribunal Electoral a quejarnos, en el Tribunal Electoral les decían, bueno, esto es una burla, ¿no? Es un fraude a la ley, cambiaron la ley, y entonces, bueno, mujeres propietarias, mujeres suplentes. Lo que empezaron a hacer los partidos políticos, y está documentado, es que nos empezaron a mandar a los lugares que se habían perdido, ¿no? O sea, a esos distritos que cada quien sabía que iba a perder,
Ahí mandan las mujeres. Bueno, ahí vamos a quejarnos de nuevo. Oye, déjanos participar donde podamos ganar también. Entonces, vean cómo cada ola feminista ha ido conquistando derechos y no ha sido, digamos, congruente el ordenamiento, porque a partir de estar picando piedra con este tema de los derechos, es como hemos ido transformando las normas jurídicas para que se ajusten a necesidades específicas. Habrá quien cuestione y diga, bueno, ¿qué necesidades específicas tienen las mujeres frente a los hombres? Les pongo dos ejemplos clarísimos. Ustedes han visto, por ejemplo, estos foros de las necesidades de la lactancia materna con 5 cuates arriba. O sea, ¿qué podría, por ejemplo, aportar un hombre desde su visión de necesidades específicas que atraviesan mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? O en los temas de menstruación, les quiero compartir, cuando hubo el primer concurso para mujeres en el Poder Judicial de la Federación, resulta que me habló una secretaria y me contó su caso. Desde luego no voy a dar el nombre, pero sí quiero compartir la anécdota, porque fíjense que llegaron a un examen pensado solo para mujeres, más de 1,500 mujeres en todo este país haciendo ese concurso, que era un concurso, ya sabemos, muy riguroso, muy pesado, etcétera. Y entonces ella llegó menstruando con unas toallas sanitarias en la mano. Y como el reglamento decía que no podía entrar con nada, no la dejaban entrar a hacer el concurso. Después de pelear media hora con todos los varones en turno para que la dejaran entrar con 2 toallas sanitarias, pudo entrar a hacer el examen. Y cuando pidió autorización para ir al baño, le dijeron que no. Y entonces esto produjo que ella se manchara, ¿no? Pero se manchó la ropa, manchó el asiento donde estaba sentada, con todo lo incómodo y todo lo irregular que es una situación como esta. Después, cuando me lo comentó, le dije, bueno, ¿cómo quieres que te acompañemos? ¿Qué quieres que hagamos a propósito de esto? Hablamos con quien entonces dirigía la Escuela Federal de Formación Judicial y les decíamos, es que es increíble que no sepan cuáles son estas necesidades específicas, porque a la gente hay que explicarles, sobre todo a los hombres, que la menstruación no funciona como el control de esfínteres. No es algo donde yo me aguante y pueda llegar al baño y aquí no pasa nada, porque la menstruación es totalmente distinta. Y entonces pongo estos dos ejemplos para que ustedes aprecien que sí tenemos necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de la violencia obstétrica, de la violencia que ocurre en estos espacios, en los hospitales, hay mujeres que terminan pariendo a sus hijos e hijas en las banquetas, en los patios, etcétera, porque no les dan atención adecuada, porque no hay una atención seria y profesional para que ellas lleven a buen puerto su maternidad, etcétera. Y entonces hemos tenido que poner sobre la mesa estas violencias para nombrarlas y para que las leyes respondan a esas violencias. Entonces, no ha sido, y aquí quiero hacer otra puntualización, no ha sido una concesión gratuita. Fíjense que este país, nada más para que tengan otro ejemplo y otro dato interesante, este país suscribió la Convención CEDAW, que es la que busca erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, en 1981. Desde 1981 a nivel internacional se habla de la perspectiva de género. Es un mandato porque desde 1981 este país no solo lo ratificó, sino que lo publicó. Quiere decir que forma parte de nuestro ordenamiento, de nuestro derecho positivo. Bueno, pues desde 1981, que ya teníamos la obligación de permear la perspectiva de género en todos los espacios del poder público, fue hasta 2016 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó por primera vez la metodología para juzgar con perspectiva de género. Habían pasado 35 años entre que se contrajo esa obligación y entre que en este país empezamos a hablar, digamos, al menos en los espacios jurisdiccionales de la perspectiva de género. Entonces, pues nos falta muchísimo, ¿no? Porque no solo, como lo decías,
estas violencias ocurren en el seno familiar, que era habitualmente donde se suponía que ocurrían, porque fíjense que hablar de violencia doméstica o hablar de violencia intrafamiliar es absolutamente reduccionista y simplista, porque entonces si yo hablo de violencia doméstica, estoy ignorando la violencia en el trabajo, en la calle, en los espacios virtuales, etcétera, etcétera. Y si solo hablo de violencia intrafamiliar, aquella que ocurre entre las y los miembros de una familia, pues estoy ignorando aquella que me infiere mi jefe, mi compañero, la persona que va en la calle y que se siente con derecho de toquetearme, de gritarme, de decirme lo que se le ocurra, de acosarme por redes sociales, etcétera. Entonces vean qué reduccionista es. Y esto lo digo porque no solo es una tarea del derecho, tiene que ser también una tarea, una labor desde lo individual, desde lo personal. Todas las personas tendríamos que hacer un compromiso con los temas de género. Y ya después, yo siempre les digo, los temas de género, una vez que te apropias de ellos, tienen la vocación transformadora de cambiarte la vida, ¿no? Y te van a cambiar la vida porque vas a empezar a cuestionar muchas de las formas, de las prácticas habituales con las que convives cotidianamente. Y entonces vas a ser un poco más crítica o un poco más crítico y entonces vas a notar ciertas cosas que antes eran absolutamente irrelevantes. Pero el día que seas capaz de notar todo esto que pasa, va a empezar a cambiar tu convivencia con tu familia, que es el núcleo más cercano. Y entonces no solo vas a impactarlo en la familia, sino que va a llegar a tu lugar de trabajo y va a llegar a tus amistades y va a llegar a aquellos lugares donde te desarrolles, por ejemplo, en el espacio laboral, en la calle, en las redes sociales, etcétera. De modo que tiene que ser un cambio equilibrado. No nos sirven solo las leyes. Si quienes las aplican, si quienes procuran y administran justicia no tienen idea de estos temas, pero tampoco nos sirven solo las leyes si no fomentamos un cambio cultural donde cada quien hagamos ese compromiso por la igualdad. Porque, insisto, fíjense que hay la creencia errónea, porque también debo hacer esta puntualización. Pocas corrientes políticas son tan criticadas y tan descalificadas como los feminismos. Y eso se debe en gran parte a que la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, una vez que nos acercamos a estos temas, una vez que entendemos que la gran mayoría de feminismos, porque no podemos hablar de un solo feminismo, hay múltiples corrientes dentro de los feminismos, la gran mayoría de ellos no odian a los hombres para que tengan esa tranquilidad. En realidad, lo que tendríamos que revertir es ese sistema que les da tantos privilegios y que permite tanta desigualdad, tanta discriminación y tanta violencia. Entonces, no es un tema donde la gran mayoría de las feministas odian a los hombres, simplemente es un tema de veamos en dónde estamos situadas y situados. Porque, insisto, de nada sirve un marco jurídico de avanzada, porque hemos avanzado mucho en nuestro marco jurídico. Esa es una obligación que contrajimos desde CEDAW, aplicar la perspectiva de género en todo lo que se haga, pero además la reforzamos cuando suscribimos Belén do Pará. Belén do Pará es otro instrumento internacional, otro tratado suscrito por el Estado mexicano desde 1998. Y Belén do Pará pone el dedo en la llaga porque es el primer instrumento internacional que se ocupa de los temas de violencia de género. Se habla de discriminaciones en general y Belén do Pará se enfoca a la violencia de género. Y entonces, desde esos momentos, el Estado mexicano se compromete a ajustar su normatividad interna, nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestras leyes locales, todo tiene que darse en consonancia con esos compromisos que adquirimos a nivel internacional. Entonces, tenemos un marco jurídico de avanzada, tenemos tipos penales como el feminicidio, ya incluso en la Ciudad de México el transfeminicidio, ¿no? La violación sexual, etcétera. Ya tenemos, digamos, mayores protecciones desde lo jurídico. De nada nos sirven
si quienes operan el sistema de administración de justicia no son, digamos, no están capacitados para hacer uso de esas herramientas. Porque si habláramos, Luis, por ejemplo, del método para juzgar con perspectiva de género, el primer gran paso es notar las desigualdades, saber que las desigualdades están ahí, saber que las asimetrías existen, saber que hay una desproporción en las relaciones que ponen a una parte con poder, con convicción, con dominio. Y hay otra parte que se ha sometido, que se ha sacrificado, que se ha mostrado frágil, que ha tenido, ¿no? Que, bueno, en esa relación, pues ha tenido que quedarse, digamos, en un segundo plano. Entonces, aquí lo importante es que quienes operan este sistema sean capaces de advertir estas desigualdades y que además noten que es el género la categoría relevante para abordar estos temas. El género, fíjense qué afirmación tan fuerte, pero de verdad tan interesante. Dice Marcela Lagarde de los Ríos, una antropóloga feminista muy reconocida a nivel internacional, orgullosamente mexicana, que el género es una categoría que atraviesa propiamente todos nuestros espacios vitales. Y entonces yo les pido a ustedes que piensen en todo lo que hacen todos los días. ¿Con qué color se visten? ¿Cómo hablan? ¿En qué tono hablan? ¿Qué palabras usan? ¿A qué se dedican? ¿Qué pueden crear? ¿Qué no pueden crear? ¿Qué pueden comer? ¿Qué no pueden comer? ¿Qué poder tienen? ¿Cómo ejercen el poder? ¿Qué tal si llegan hoy dan un manotazo sobre la mesa? Bueno, pues razonablemente si fueran un hombre diríamos, es un cuate con grandes convicciones y sabe lo que quiere y está muy decidido y es un gran líder. Y tal vez si lo hiciera yo, dirían, ay, vieja loca intensa, ¿no? ¿Qué le pasa? Está en sus días, etcétera, etcétera, porque así descalificamos a las mujeres. Entonces, aquí el punto es, noten cómo todo lo que hacemos, por ejemplo, nuestras propiedades, ya les decía, no somos propietarias de la tierra, y esto ha sido una constante. Si ustedes platicaran con sus mamás o con sus abuelas y tuvieran esa oportunidad, valdría la pena que les preguntaran si pudieron abrir una cuenta bancaria solas, ¿no? Y solas lo entrecomillo, porque para abrir una cuenta bancaria en esos tiempos tenías que ir con el hombre de casa que autorizara que abrieras una cuenta bancaria, por ejemplo. O quienes pudieron estudiar lo que quisieron, porque hubo una época en este país donde no mandábamos a quien tenía mayores capacidades, sino en automático. Si teníamos que elegir porque los recursos no eran suficientes, pues mandábamos al hombre que iba a mantener a la familia. Y se veía hasta como una mala inversión mandar a las mujeres a la escuela. Pues ¿para qué estudian si van a terminar cuidando hijos y lavando ropa y preparando comida en la casa? ¿No? Entonces, todos estos escenarios, insisto, han sido, digamos, el resultado de esta mezcla entre normas jurídicas que han ido avanzando, pero particularmente de esas prácticas culturales que son las que tenemos que empezar a cambiar, porque el compromiso tendría que ser desde lo personal, ¿no? Dice la tercera ola del feminismo y me encanta esa frase. Dice que lo personal es político y me parece que admite varias lecturas posibles, pero dentro de esas lecturas posibles, lo personal es político porque nos dimos cuenta que la violencia que me atravesaba a mí no era un hecho aislado. Resulta que la que me atravesaba a mí le pasaba lo mismo o peor o similar a la vecina, a la prima, a la amiga, a la mamá, a la hermana, a la comadre, a la compañera de trabajo, etcétera, 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 porque es una gran pandemia la violencia de género. Y nos dimos cuenta de que lo personal es político porque por muchos años ustedes recordarán que decíamos casados, casa de dos, y aquí nadie se mete en estos problemas. Y entonces a las mujeres por cientos de años las dejamos solas frente a las violencias. Les tocó lidiar solas frente a las violencias que vivían en casa, en la calle, en el hospital, en la escuela, etcétera, porque el Estado, no valiéndose de eso, pues no se metía en lo absoluto. Pero ahora sabemos que lo personal es político porque yo le puedo exigir al Estado resultados distintos.
para aquellas y aquellos que digan que de dónde nos sacamos las mujeres esta ocurrencia de que tenemos derecho a una vida libre de violencias, hay que recomendarles que lean Belén do Pará. Belén do Pará, en su artículo cuarto, con toda claridad dice que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia en los espacios privados y públicos. Y entonces, ¿no? Para que no crean que es una concesión graciosa, para que no crean que está de buena onda el gobernante o la gobernante en turno, o sea, nada de eso ha sido el producto de una lucha constante y de los tratados y de las leyes. Entonces, tenemos leyes que nos garantizan y nos dimos cuenta que lo personal es político, porque entonces yo estoy consciente de que le puedo exigir al Estado resultados distintos. Es un derecho subjetivo público, no es una norma programática de esas que en la medida de tus posibilidades, si quieres y si puedes, vele avanzando un poco. No. Acá habemos quienes somos titulares de ese derecho, que es uno de los componentes de un derecho subjetivo público. Hay a quien podemos exigir su cumplimiento, que es al Estado, y hay una relación entre la persona titular y aquella que es garante de ese derecho. Entonces al Estado le toca garantizarme ese derecho. Por eso es que esto que era personal se hace político y se hace público, porque el Estado tiene que actuar de manera decidida desde todos sus espacios, desde que crea las leyes, desde que crea las disposiciones de observancia general, desde que elabora políticas públicas, desde que procura justicia, desde que administra justicia, desde que asigna presupuestos, desde que hace planes y políticas educativas, etcétera. Y entonces vean cómo esta es una obligación que tendría que permear en todo lo que hace el poder político y público en este país para garantizarnos esos espacios libres de violencia. Que son realmente, que fueran realmente efectivos estos espacios libres de violencia. eh, si así se lograra, ya no tendríamos mucho de qué preocuparnos. Pero la realidad nos está diciendo que no, que al contrario, estos espacios de violencia permanecen, prevalecen y siguen afectando los derechos de las personas. Aquí el tiempo nos va avanzando, pero me gustaría mucho, me queda Julia, tú como magistrada en retiro y que ha sido testigo de desarrollo de la reforma judicial y el momento en que ha llegado, a que ya llegaron, que ya están los nuevos titulares. Y estamos viendo con preocupación esta violencia que se está generando porque los nuevos titulares están exigiendo las renuncias de los nuevos juzgadores, perdón, de los nuevos juzgadores, de las personas que tienen nombramientos de confianza y de base. Y particularmente el tema es respecto de algunas mujeres que están embarazadas o que tienen familiares, o sea, tienen a su cargo funciones de cuidado y que ellas ya tenían un nombramiento. Sin embargo, se están generando esta clase de cuestiones que además están prohibidas por el 10º transitorio de la Constitución, donde ahí se dijo que se iban a respetar los derechos laborales de las personas. Pero estamos viendo, pues, actitudes contrarias a ello. ¿Cómo lo ubicas dentro de esta violencia de género que estamos ya hoy atestiguando? Gracias, Luis. Pues fíjate que esta nefasta reforma judicial, me parece que por acá coincidimos desde el día uno en que no había forma en que esta reforma mejorara la impartición de justicia en este país. Es un enorme retroceso y particularmente atraviesa, desde mi óptica, tres enormes espacios de temas de género esta reforma judicial. Por un lado, hay que decirlo fuerte y claro, nos cesó a juezas y magistradas que habíamos llegado, eh, rompiendo lo que la doctrina feminista habla de una metáfora que le llama el techo de cristal, ¿no? Aparentemente estamos en igualdad de circunstancias,
Aparentemente nada impide que yo siga creciendo en los espacios de toma de decisiones, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, pero resulta que si yo tradicionalmente me he hecho cargo de los espacios domésticos, con todo lo que implica el cuidado y la crianza, ¿no? Y luego salí al espacio público a hacerme cargo de alguna responsabilidad generando un ingreso, ¿no? Por eso se habla de la doble carga a las mujeres. Aquí Laura Pautasi, una doctrinaria uruguaya maravillosa de estos temas de cuidado, lo que dice, fíjense, que los hombres siempre nos han regateado los espacios públicos, ¿no? ¿Para qué más juezas? ¿Para qué más ministras? ¿Para qué más magistradas? ¿Para qué más directoras? ¿Para qué más secretarias de Estado? Pero nunca nos han regateado los espacios domésticos. Eso sí, que sigan siendo el gran feudo de las mujeres. La lavada, la planchada, las tareas de los niños y niñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esa doble carga. A pesar de ese, digamos, ambiente adverso, hubo quienes logramos romper ese techo de cristal y llegamos a ser jueces y magistradas. Ustedes recordarán que en las últimas fechas se hicieron concursos especiales para mujeres, precisamente como una medida, como una acción afirmativa en aras de lograr que los espacios de toma de decisiones en el Poder Judicial de la Federación pues tuvieran una composición más plural, y no fue una gracia del presidente en turno, fue un mandato constitucional. La paridad de género está reconocida como un principio constitucional, de modo que no es que nos estén haciendo un favor, es que están cumpliendo con esa obligación que les marca la Constitución. Entonces, llega esta reforma totalmente regresiva y a muchas mujeres hubo juezas que todas y todos conocemos, muy valiosas, que hicieron grandes esfuerzos. Aquí también quiero darles este dato porque me parece que es muy relevante. Hubo quien empezó a pensar cuando se hicieron estos concursos que era un tema de que nos estaban haciendo exámenes o concursos más fáciles. Absolutamente falso. Se hicieron los mismos concursos para todo el mundo y quiero compartirles que en el primer concurso que hubo solo para mujeres en el Poder Judicial de la Federación, se obtuvieron las mejores calificaciones de los últimos 10 años. Eso quiere decir que nunca fue un tema de capacidades, sino que fue un tema de contextos y de circunstancias, porque en esos concursos lo que se les ofrecía a las juezas particularmente eran adscripciones con perspectiva de género, ¿no? Porque no te ibas porque ¿quién te iba a ayudar a cuidar niños y niñas pequeños o al papá o a la mamá, adultos mayores que requieren atención médica o alguna rehabilitación, etcétera? Entonces, bueno, de entrada, entonces, recapitulando, esta reforma cesa cientos de juezas y magistradas que habían llegado en esas condiciones, que habían sido, digamos, impulsadas a través de medidas afirmativas y las está ignorando el enorme esfuerzo que hicieron para llegar a esos cargos en un ambiente eh, propio de hombres, ¿no? Hay que decir que hasta hace algunos años el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, hablando de magistraturas, éramos 18% de magistradas frente a 82% de magistrados varones. Y en los juzgados eran más del 70% de hombres jueces frente a un veintitantos por ciento de jueces. Entonces, vean si tenía sentido o no impulsar medidas afirmativas. Entonces, un primer retroceso a la reforma se da por el cese masivo de juezas y magistradas en esas condiciones. Algunas, incluso Luis, que lo conocemos, algunas con enfermedades graves, algunas con hijos e hijas con necesidades especiales, algunas que se hacen cargo, son jefas de familia por completo y son el único sostén económico de sus familias y no importó y fueron totalmente excluidas por esta reforma. Primero. Segunda, esta reforma está ignorando la estabilidad laboral precisamente de todo este personal, desconociendo que hay una afectación desproporcionada para las mujeres. ¿Por qué? Porque, miren, cuando ustedes tienen la posibilidad de contratar a alguien, y para eso, por ejemplo, se fomentaron las licencias de paternidad cuando nacían las y los bebés,
pues era muy probable que dijeras, híjole, es que si ya tiene hijos chiquitos va a faltar y no va a venir a trabajar cuando los hijos e hijas se le enfermen y entonces se va a ir de licencia médica por lo menos 3 meses y me va a arruinar aquí, digamos, la estabilidad del órgano jurisdiccional. Pues precisamente para eso eran las licencias de paternidad, ¿no? Para que los hombres también se fueran y entonces ya no fuera esa, digamos, la circunstancia que te permitiera tomar la decisión de a quién contratar o a quién no. Entonces está minando por completo esta estabilidad laboral, ignorando también estas realidades que muchas mujeres son cabeza de familia y que son el único sustento y que además, bueno, tienen que conciliar en un mundo que está hecho para que no podamos hacerlo, tienen que conciliar su maternidad, sus labores de crianza y de cuidado con su ejercicio profesional. Vivimos en un mundo que parecería que lo único que quiere es que tengamos que sacrificar uno u otro. Yo les comparto que no fue una ni fueron 2 veces las ocasiones en que llegaban oficiales que trabajaban en mi tribunal o en otros órganos a platicarme sus historias de vida y me decían, es que no puedo, o me dedico a cuidar a mis hijos e hijas, anulando mi desarrollo profesional, o me dedico a crecer profesionalmente, sacrificando mi vida personal, mi maternidad, si es que la tenía, mi vida de pareja, etcétera. Entonces, vivimos en un mundo que nos las pone muy difícil, que no genera condiciones que permita conciliar. Y si ahora llegan estas personas pidiéndoles los lugares, bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, ¿dónde está esa? Porque además el oficialismo se encargó de decirlo por todos lados, que no iba a haber afectaciones laborales. Y es absolutamente falso porque desde el día 1, desde ayer, empezaron a pedir los lugares y aun cuando la gente tenga base, ¿no? Que está prohibido, hay normatividad que así lo regula, entonces, bueno, esa es otra preocupación. Las juezas y magistradas cesadas, las personas que forman parte de lo que antes era la carrera judicial, ¿no? Todas esas personas que estaban formándose, que estaban haciendo ese esfuerzo cotidiano porque sabían que si se ponían a estudiar y que se hacían lo necesario, podía llegar el momento donde en realidad pudieran acceder a ser titulares de un órgano. Y esto se acabó por completo con este tema ahora de la popularidad, ¿no? Hemos visto ya en redes sociales cómo se están comportando estas personas y bueno, claramente no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y me parece que otra arista de esta problemática puede verse desde la capacitación y la experiencia en relación con los temas de género. A nosotras y nosotras durante años nos estuvieron capacitando, incluso sepan que ya a últimas fechas había 2 cursos obligatorios, 2 certificaciones obligatorias para quienes éramos titulares en el Poder Judicial de la Federación. Uno con la violencia de género, bueno, como la perspectiva de género como herramienta para la igualdad, y otro de espacios libres de violencia. Entonces, mal o bien, con muchas resistencias de algunos compañeros y compañeras, pero ya había cierto nivel de capacitación que se acaba de ir por la borda, porque habrá que preguntarles a estas personas que llegaron qué tanto saben de cómo se juzga con perspectiva de género, qué tanto saben para identificar las asimetrías, qué tanto saben valorar hechos sin prejuicios y estereotipos, qué tanto saben cuestionar la neutralidad de las normas jurídicas aplicables, qué tanto saben si hay que hacer juicios de test de proporcionalidad en estos casos, escrutinios estrictos, escrutinios laxos, etcétera, ¿no? Pues porque en realidad también ahí va a haber un enorme retroceso. Todos aquellos criterios de avanzada donde ya habíamos, ¿no? Habíamos de alguna manera puesto sobre la mesa muchas necesidades y muchos criterios muy protectores, pues difícilmente van a ser conservados. Entonces yo veo esos 3 grandes riesgos a raíz de la reforma. Y riesgos que son patentes, evidentes y que ya están afectando los derechos de las personas. Estos jueces o juezas, magistrados y magistrados que ya llegaron con toda la inexperiencia. No es verdad que a través de una curva de aprendizaje
de X tiempo, van a poder dominar el ejercicio jurisdiccional, que se requieren años y años de formación, de capacitación, de actualización, pero sobre todo de una vocación inquebrantable de hacer de la vida jurisdiccional un plan de vida personal. Y esto evidentemente fue borrado por esta manera en el que llegan a través de un voto popular, que además ni siquiera fue verdadero, ¿no? Hay constancia y evidencia clara y manifiesta de que la voluntad popular fue inducida de manera grave, de manera cínica, a través del uso de los acordeones. Y esto ya lo sabe toda la sociedad. Entonces llegan con una legitimidad formal de una democracia, pero inexistente, vacía, que no le da realmente legitimación. Y esto no va a afectar solamente a los órganos jurisdiccionales, como ya está ocurriendo, sino sobre todo a las personas que ponen en manos de estas nuevos funcionarios la decisión de sus derechos. Y esto es muy grave, muy, muy grave. Quizá el pueblo en general no está dimensionando la gravedad de lo que está ocurriendo como una crisis constitucional, un verdadero golpe de Estado. Han eliminado al Poder Judicial, no solamente cesaron a todos los jueces y magistrados, sino que hoy se han apoderado del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya tenemos también esta propuesta, esta iniciativa de ley que va a reformar la Constitución, la ley de amparo, y va a limitar las facultades de los jueces y el halo protector que tenía la ley de amparo en favor de muchas categorías de las personas que pueden acudir al amparo. Es decir, ya destruyeron el amparo, ya destruyeron al Poder Judicial, ya destruyeron la división de poderes. ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Perdón, estoy apasionando porque es un Sí, tema sí. que me duele mucho y pues también, como tú, hemos sido desplazados de manera lamentable, dictatorial. Y aquí me gustaría leer una inquietud que está surgiendo aquí en el chat de la Fundación, que dice: felicidades, doctora Julia, por el dominio del tema, por compartir sus conocimientos. Quiero exponer lo siguiente: con el paso del tiempo, las violencias se han transformado y han adoptado nuevas formas. Ya tú has puesto muchos ejemplos de esto, y aquí ponen otro, ¿no? Por ejemplo, la violencia digital, la violencia económica, que son muy visibles, que hace algunas décadas, eh, visibles que hace algunas décadas, hoy son más visibles. Entonces, desde su experiencia, considera que el derecho y el Poder Judicial han logrado adaptarse a esta dinámica cambiante, o seguimos respondiendo a categorías tradicionales que ya no alcanzan a cubrir estas nuevas realidades. Creo que ya empezabas a dar respuesta a esta pregunta y me gustaría que abundaras un poco más sobre este punto. Muy bien. Fíjense que quienes nos dedicamos a las labores jurisdiccionales y en términos generales quienes nos ocupamos de los temas jurídicos, nos quedamos con la idea de que todo caso jurídico tenía o podía ser resuelto a partir de un mero silogismo de subsunción, ¿no? Teníamos una norma jurídica, teníamos un hecho y entonces lo único que verificábamos era este hecho se ajusta o no a la hipótesis de la norma jurídica, se ajusta, entonces le doy la consecuencia que dice la norma jurídica, un enorme retroceso. Si recuerdan a una de las ministras nuevas que dijo que ella no estaba de acuerdo en interpretar la ley, pues yo no sé entonces qué va a hacer, pero bueno. Entonces, estamos acostumbrados a este ejercicio de subsunción, ¿no? Tengo una norma jurídica, tengo un hecho, verifico si se ubica o no y le doy la consecuencia. Pero fíjense que el derecho ya no es solo eso. Ahora hay quien dice que tenemos que recategorizar el derecho. Muchos años se habló desde esta metáfora de la justicia como alguien ciego, ¿no? Que está, ya saben, con la diosa Temis con la balanza, con los ojos cerrados, porque se supone que eso nos daba la seguridad de la imparcialidad. No, yo no estaba viendo a quién juzgaba y por eso tenía yo que sopesar
a quién darle la razón o a quién no, sin preferencias indebidas, sin, digamos, inclinar esa balanza de manera injustificada. Pero a mí me gusta pensar que en realidad lo que necesitamos es una justicia que nos vea. Y una justicia que nos vea precisamente desde las vulnerabilidades que nos atraviesan como personas. Entonces, si yo soy mujer, ¿no? Pero además soy mujer indígena, pero además soy mujer adulta mayor indígena, que tal vez no hable bien español, que tal vez tenga una discapacidad, que quizá viva en un entorno rural, etcétera. Las personas juzgadoras y en general todas aquellas desde los espacios públicos tendrían que activar protecciones, ¿no? Para eso tenemos protocolos, por ejemplo, protocolos para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva intercultural, con perspectiva de discapacidad, etcétera. Y entonces yo tendría que activar todas las protecciones necesarias. Ojo, porque si estoy advirtiendo que las partes están en una abierta situación de desigualdad, y esa es una desigualdad histórica y estructural, lo que tengo que hacer para lograr una igualdad sustantiva, aquí nada más para rápido, recordemos que hay igualdad formal, dice la ley que somos iguales, y hay una igualdad sustantiva donde decimos, bueno, la realidad es que estamos en una enorme brecha de desigualdad, y lo que nos toca es que a la parte que está en la situación más vulnerable, más, no, más álgida, más discriminatoria, nos toca darle un empujoncito. Eso le llamamos ajustes razonables. Y entonces tengo que hacer ajustes razonables, ¿no? Para tratar de poner el piso más parejo que se pueda. Entonces, por eso es que la perspectiva de género no la llama como una herramienta para la igualdad, porque esta herramienta me va a permitir notar las asimetrías, las diferencias, las discriminaciones, y a partir de que las note, voy a poder eliminar barreras y obstáculos para que las personas estén en la situación más pareja posible para acceder a sus derechos y libertades. Entonces, respondiendo a este tema, ¿nos alcanza o no nos alcanza? Pudiera ser siempre que tuviéramos digamos, un grupo de impartidores y impartidoras de justicia totalmente capacitados en todos los protocolos. Se acordarán hace algunos, 1 o 2 años, me parece que no tiene más, que fue un escándalo. No conozco el caso, debo aclararlo, pero sí me llamó mucho la atención cuando hubo un caso en el Estado de México de una niña que la mamá le empieza a cuestionar al juez porque absolvió a quien estaban denunciando. Y entonces la mamá le dice, es que mi niña tiene 4 años y ¿cómo es posible que absuelva a este cuate? Y el juez lo que contestó, literal, en la audiencia fue, la niña no supo decir las circunstancias del caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues claramente, con todo respeto, era un juez que no había leído los protocolos para juzgar con perspectiva de infancia, porque es imposible que un niño o una niña a esa edad te dé esos detalles, ¿no? Entonces, si tuviéramos jueces y juezas expertos en todos esos protocolos, ¿alcanzarían para cubrir las necesidades? Probablemente. ¿No? Probablemente porque no todos los casos se judicializan. Entonces, ese también es otro gran tema, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los casos se quedan sin llegar a los tribunales. Entonces, para esas violencias que no llegan a los tribunales, por supuesto no alcanza. Pero para los que llegaran a los tribunales, si contáramos con perfiles idóneos, capacitados, profesionales, comprometidos, que supieran hacer uso de estas herramientas, me parece que notaríamos grandes avances. Lamentablemente, estamos presenciando un momento donde, lejos de avanzar, viene un retroceso tremendo. Entonces, por eso les digo, ¿no? O sea, tendríamos que exigir ayer estaba viendo, creo que a un abogado en redes sociales que decía que no hay que criticar a los jueces y juezas nuevos, que hay que darles chance de que tengan su curva de aprendizaje, sí, pero el tema es que en esa curva de aprendizaje se llevan sus derechos y sus libertades, ¿no? O sea, es una curva de aprendizaje que me parece pasa como con los médicos y las médicas, ¿no? O sea, a ver, opérame, a ver,
cómo te sale, a ver si de casualidad te sale bien. Tú, cuando está en riesgo tu integridad física, lo que más quieres es alguien absolutamente experto que te garantice la mejor atención posible. Pues acá tendría que ser algo similar. Lo que pasa es que la gente de repente no tiene conciencia plena de lo importante que es una judicatura o que era una judicatura independiente, ahora que está totalmente cooptada, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto les pregunto, porque miren, nos hemos adaptado a las dinámicas, hemos nombrado violencias, como bien lo indica la persona que nos hace el comentario, las violencias de género incluso se han hecho más sofisticadas, ¿no? Pensemos en la violencia vicaria, pensemos en la violencia obstétrica, pensemos en la violencia estética, ¿no? Pensemos en la violencia ácida. ¿Mm? Y entonces vean cómo de las, digamos, de los tipos habituales de violencia, pues seguimos viendo cómo las violencias no solo se exacerban, sino que se hacen más específicas y siempre encuentran cómo, digamos, dañar más a las mujeres en estos escenarios. Entonces, es grave, sí, hemos avanzado, sí, estos avances van en retroceso también, ¿no? Y bueno, pues ahora nos toca estar atentas y atentos y me parece que nos toca como sociedad exigir, porque no es que nos estén regalando su trabajo, son personas servidoras públicas y entonces como personas servidoras públicas tienen un código de conducta, tienen normas jurídicas que regulan su actuación y que ameritan que no lleguen a ver, echando a perder se aprende. No, no, aquí necesitamos gente capacitada y profesional, que si no tienen idea de lo que están haciendo, pues por lo menos lo mínimo que pueden hacer es ponerse a estudiar. Porque ya lo decía Luis, es una vocación de años, de toda una vida, de un proyecto personal de vida. Y entonces no es que de un día para otro te levantes y hoy amanezca siendo magnífica persona juzgadora, porque eso es imposible, ¿no? Ujú. Evidentemente estamos siendo testigos de la violación al principio de no regresión en cuanto al respeto, garantía, promoción y respeto de los derechos fundamentales, particularmente en este caso de las mujeres, y que estamos perpetuando también en muchos espacios la violencia de género. Tengo muy grabado el momento en el que a un exgobernador que ha sido señalado como un violador por parte de su media hermana, un grupo de mujeres lo arropan, de su propio partido lo arropan y dicen, no, está solo, y lo gritan. Entonces, eh, este, este, este ejercicio o no sé cómo llamarlo, esta acción es de suma gravedad. ¿Por qué? Porque las propias mujeres están alentando el respaldo para una persona que ha sido señalada como violador. En un espacio público tan relevante como es el espacio legislativo. Y además transmitido en vivo y repetido cuantas veces fue posible en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué está pasando con estos espacios de violencia que se están reproduciendo? Bueno, a mí me gustaría comentar algo porque sí, desde luego seguimos con interés esas noticias. Fíjense que acá lo que hay que percibir también es que el hecho de que seamos mujeres no nos garantiza una postura feminista, ¿no? Y entonces a veces las mujeres repetimos las peores prácticas machistas, ¿no? Este tema de a conveniencia, ¿no? Y véanlo también en las ministras, ¿no? Las que se dicen muy feministas, pues resultan feministas para lo que les conviene, cuando les conviene, y lo que ignoran por completo es que estas causas son colectivas, ¿no? Yo no me podría nombrar desde los feminismos si no entiendo que los eventuales, muchos o pocos privilegios que yo tengo, desde luego no son los mismos que tienen las demás, y que yo no podría, decía Audre Lorde, una gran feminista de la tercera ola, que no podría estar tranquila aunque las cadenas de mis hermanas sean distintas que las mías, porque siguen siendo cadenas.
Entonces, acá lo importante es que tendremos que actuar desde la congruencia y denunciar y no solapar a todas estas personas que lo único que hacen es, por un lado, perpetuar este sistema totalmente asimétrico, irregular, discriminatorio, violatorio de derechos, solo por conservar, perdón por la expresión, pero solo por conservar el hueso en turno. O sea, es sorprendente y es indignante además. Pero bueno, entonces aquí lo relevante, volvemos al gran tema, es tenemos que hacer un compromiso personal con estos temas para que a su vez vayamos, por un lado, cuestionando, para que no aceptemos todo lo que nos dicen sin chistar, ¿no? Para que cuestionemos al poder público. Hace algunos años una gran feminista decía que las mujeres que tenemos, digamos, cierta visibilidad, mucha o poca, no estamos para aplaudir al poder, estamos para cuestionarlo, estamos para exigirles resultados distintos, estamos para nombrar otras realidades. No me estoy erigiendo como portavoz de otras mujeres porque desde luego no tendría yo tal vez esa legitimación ni su autorización, pero sí estoy para seguir cuestionando al poder público y para seguir exigiendo resultados distintos solo de los datos que tenemos. Solo para que sepan otro dato, 70% de las violaciones sexuales, bueno, cada 4 minutos hay una violación de tipo sexual en México, un delito de contenido sexual, y el 70% de esos datos, de esos eventos, ocurren en contextos familiares, de amistosos o cercanos, ¿no? Entonces, hay quienes nos están agrediendo, sí, y habría que nombrarlo y habría que exigir del Estado protecciones reales y efectivas, no simulaciones, no, perdón, pero que no nos den a tole con el dedo, no, no se vale decir la gran feminista que es la presidenta porque nombró a Josefa Ortiz con sus apellidos de soltera, cuando en realidad no ha recibido a las madres buscadoras, cuando en realidad no hay presupuestos para los albergues que reciben mujeres maltratadas, tienen años con los presupuestos a cuentagotas, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se dice desde el discurso y otra cosa es lo que se hace en los hechos y desde los presupuestos. Entonces, por eso les digo, avances ha habido pocos, sí, pero significativos. Pero en realidad lo que hay que nombrar son los enormes pendientes, las deudas históricas que este país sigue teniendo para con las mujeres. Esto último estuvo muy categórico y nos lleva mucho a la reflexión para ver hasta dónde se da esta violencia, en donde incluso las mujeres no es cierto que defiendan las causas feministas, sino se convierten al contrario en instrumentos, perdón por la palabra, pero en instrumentos de la perpetuación de estas asimetrías impuestas por esta cultura. Y bueno, ya el tiempo se nos ha ido. Muy interesante cada uno de estos planteamientos. Yo nada más quisiera pasarle el uso de la voz a nuestro director ejecutivo, el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, gran amigo nuestro, eh, para escuchar su opinión o alguna inquietud o alguna precisión que suele darnos con gran lucidez. Muchísimas gracias, magistrado, y muchísimas gracias, magistrada, por esta extraordinaria conversación. Que además, felicidades porque de verdad es que aprendimos mucho hoy, porque además no nos habló nada más como se nota la emoción y la pasión por los temas, pero también se nota el conocimiento y la preparación, lo cual le agradecemos muchísimo. Agradecemos muchísimo que nos comparte sus conocimientos porque nos deja muchas reflexiones. Tenía un montón de preguntas, a ver si nos ve. Eh, no quiero abusar de su tiempo. Si me permite hacer un comentario, ya si usted me quiere contestar algunas y si no, pues las dejamos para una segunda ocasión, que sería muy interesante también. Miren, Eh, no quiero interrumpir, ujú. pero yo de estos temas puedo hablar días enteros. Entonces, si ustedes De tienen hecho, tiempo y posibilidad, yo me puedo seguir aquí sin problema, ¿eh? La verdad es que son temas que me apasionan, que me convocan, que me interpelan. Así que, bueno, les sí, digo siempre que te encuentro dónde hablar de estos temas,
yo soy la más agradecida. Así que con toda confianza, si ustedes así lo deciden, yo no tengo problema. Muchas gracias. Pues ya que nos permite. Sí, sí, sí. Y de hecho es la segunda vez que la tenemos en este programa con Ujú, este tema y ujú, estamos muy ujú. orgullosos de eso y esperamos que haya una tercera ocasión también. Bueno, entonces abundo un poquito y también muchas gracias a doña Rita Maqueo, la directora académica del Instituto de Ciencia Jurídica, que hizo estas preguntas bastante interesantes y dos de ellas se me adelantaron. Primero me gustaría resaltar el tema de la congruencia, que usted lo dijo muy atinadamente y usted también, don Luis, me pareció extraordinario que lo dijeran, porque hay muchas personas que agarran este tema de llega una, llegamos todas, pero no se les exige. Y yo incluso a veces me he preguntado, ¿es injusto exigirle más a una mujer? Estoy siendo parte de esa discriminación. Ah, como es mujer, le voy a exigir más y vamos a tener más bajo la lupa sus acciones. Y eso a veces me hace a mí cuestionarme, ¿de verdad deberíamos de exigirle más porque es mujer? Pero ahorita escuchándola digo, pero es que claro, si es parte de una lucha, si es parte de un grupo, lamentablemente sí tiene más responsabilidad, sí tiene más responsabilidad para defender a ese grupo que representa. Y yo lo veo hoy que en día que tenemos presidenta de la República, tenemos presidenta de la Suprema Corte, tenemos presidenta de la Cámara de Diputados, ¿realmente ha habido algún avance? Usted lo dijo todavía mucho más claro, las ministras de la Suprema Corte. Realmente, ¿sabe? Si me lo permite, yo hasta le diría, ¿alguna vez se han fijado en la composición de sus ponencias? De las últimas 10 ministros de la Suprema Corte, ninguna de ellas tuvo más mujeres que hombres como secretarias proyectistas. Y ya si nos vamos a puestos administrativos, tampoco se trata de hacer leña de árbol caído, pero las dos, tres más recientes posiciones de poder que han tenido mujeres, incluida también la presidenta del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no nombraron mujeres en los puestos más altos, no, o la mayoría de los, o sea, sí nombraron una o dos, pero la mayoría no eran mujeres. ¿No tendríamos que exigirles también a ellas? Y usted dijo algo extraordinario, a veces nos dejamos llevar por es que le quitó el apellido a José Ortiz Domínguez. Oye, pero no reprendió a la gobernadora, que además es otra mujer, que dijo que, esa señora murió de un infarto. Oye, o sea, No, es ahí donde realmente se nota si hay un compromiso con el feminismo o no. Y en lugar de eso, una mujer gobernadora, una presidenta mujer, no abonan para hacerle justicia a una mujer que fue secuestrada, me parece increíble y que creo que ahí es donde deberíamos nosotros de exigir más, de exigir resultados que realmente se comprometan con una causa feminista. Em, y en ese mismo sentido también me gustaría plantearle algo que a mí también me ha dado muchas vueltas últimamente. Siempre que escucho esto del tema del patriarcado, sin duda, vivimos un sistema en el que había un total sometimiento de un género hacia el otro. Pero también creo yo que se han logrado ciertos avances que ya podríamos decir tranquilamente que ni Luis, ni José Antonio, ni el doctor Estrada, ni un servidor somos parte de un sistema que está conspirando y que nos juntamos para combatir o para evitar que las mujeres lleguen a tener una condición de igualdad con nosotros. Al contrario, creo que hoy ya existe cierto nivel incipiente de educación para dejar esta idea de que es una lucha de hombres contra mujeres. Si usted me permite, cuando yo coincido más con usted que con la persona que no dejó a esta chica salir a cumplir con sus ideas biológicas, ¿sabe? O sea, es como, pero tampoco me gustaría decir, es que como soy hombre a mí me lo tienen que explicar o no lo entiendo. No creo que sea cuestión de género, creo más bien que es cuestión de educación y de sentido común. Entonces, quizás hemos logrado, ustedes han logrado, que nuevas generaciones ya seamos un poco más conscientes y quizás sea más bien un tema ahora no es un tema de hombres contra mujeres, sino un tema de gente consciente o gente que entiende un poco más de derechos y dignidad, con gente que todavía tiene arraigados ciertos, ah, no sé si llamarles traumas, pero de poder y de dominación sobre otras personas. Leía hoy justo en la mañana que las personas, por ejemplo, también eso que decía usted, ¿no? Un hombre pues, te azota la mesa, es un líder. Yo no vería eso como un líder. Esta persona tiene un cierto desequilibrio mental y emocional. Y justo hoy leía algo así, que un hombre con una buena masculinidad generalmente no es violento. Son los hombres que viven le llaman ellos beta, a mí no me gustan las etiquetas, por eso le llamaban, eh, hombres beta, hombres con una masculinidad reprimida, hombres que se sienten inferiores a sus pares, los que ejercen este tipo de violencia contra las mujeres. Me parecía algo
ya que somos pensamos, generalmente la gente violenta es violenta con gente con la que puede desahogar sus temas. Entonces, quizás no, a lo que le quiero decir es, no coincido con este tipo de acciones y más bien yo coincido con las cuestiones que está mencionando usted. Quizás habría que ajustar un poco nada más el discurso, porque yo creo que ya no es un tema de hombres contra mujeres, sino de gente consciente, con gente que está dispuesta a seguir replicando actitudes que no son las más adecuadas. Y ya no me extiendo más. El último tema que a mí me llama la atención es el del tema de género en los despidos, porque, insisto, yo también estoy de acuerdo en los espacios, en unas condiciones. Yo no podría decir que somos iguales hombres y mujeres porque no lo somos. Lo que creo que sí debemos de tener es igualdad de derechos, e igualdad de condiciones. Eso sí debemos de pelearlo entre todos. Am, en el tema de la reforma judicial, ahí lo único que me llama a mí la atención cuando escucho esta reflexión sobre las mujeres, porque incluso algunas directoras de asociaciones de juzgadoras hablaban de eso, ¿no? De los feminismos, de los derechos femeninos que fueron pisados. Me pongo a pensar, el argumento es un poco riesgoso, porque entonces da a entender, por otro lado, que si no se hubiera corrido a las mujeres, hubiera estado bien que se corriera a los hombres. O las familias de los hombres son menos importantes, porque dicen, es que hay mujeres que son cabezas de familias. Bueno, también hay hombres que son cabezas de familia. ¿Valen menos esos? ¿O no será que en este caso en específico quizás el género no debiera ser el parámetro para decir si fue justo o no que se corriera a las personas? Porque yo más bien le diría, independientemente del género, y todas las personas que fueron cesadas, todas fueron cesadas injustamente. No creo que haya un agravante en una u otra porque son igual de valiosas las familias de todos ellos y son iguales de valiosos los derechos laborales de todos. Sería mi único comentario al respecto, pero siempre dispuesto a escuchar la voz de una experta. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, voy a empezar también a desarrollar, si me lo permiten, porque me parece que son ideas muy interesantes. Incluso me gustaría responder esta segunda parte de la pregunta que nos hacen aquí en el chat, porque creo que justo es momento como de empezar a ver, a tejer fino en relación con estos temas, ¿no? Porque de entrada podemos tener acuerdos, me parece que razonables y claros en relación con estos temas. Cierto, no es una lucha de hombres contra mujeres, ¿no? La gran mayoría de los movimientos feministas, insisto, lo que buscan es igualdad de derechos y de libertades, ¿no? Los feminismos de la diferencia lo que dicen es, ¿quién quiere ser igual que un hombre? ¿No? Porque hay feminismos de la igualdad que dicen, yo quiero ser exactamente lo que hace un hombre, cómo vive un hombre, etcétera. Pero, digamos, con el tema de ¿y por qué los hombres tienen que seguir siendo el punto de partida y el parámetro para todo lo que se hace? Entonces, los feminismos de la diferencia lo que dicen es, yo no quiero ser igual que un hombre, quiero ser como soy, que se valoren mis aportaciones, que se valoren mis necesidades y que yo también puedo contribuir dentro de lo social y de lo público a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, de entrada, insisto, me voy a ocupar rapidísimo porque me parece que es muy interesante lo que dice, porque nos pregunta cómo puede el derecho mantener el equilibrio entre la especificidad de las violencias de género a fin de integrar a todas las partes. Y si se fijan aquí lo vamos a poder conectar un poco, porque ya he dicho, o me parece, o esa es la postura desde la que yo milito mi feminismo, que no es una lucha de hombres contra mujeres, pero que no podemos ignorar los contextos de los que venimos. Porque aquí el gran riesgo es decir, pues ya, si ya nos dimos cuenta de que así estamos, borrón y cuenta nueva y empezamos de ceros y entonces ya todo es perfecto para todas y para todos. Porque aquí lo que no podemos ignorar son los impactos diferenciados que causa esta categoría del género. Estos impactos diferenciados, ¿no? Son los que generan que haya 11 mujeres muertas en promedio todos los días en este país, que haya 40 millones de mujeres que viven violencias o que las sufren. Solo por darles otro dato que me parece estremecedor en relación con esto, porque habrá quien diga, es que a los hombres también los violan. Sí, sí los violan. Y a los hombres también los matan. Sí, sí los matan. Pero mientras hay 5 hombres violados, hay 95 mujeres violadas. Entonces, lo que quiero mostrarles es que aquí, digamos, lo grave
es la afectación desproporcionada que hay en un sentido o en otro. No estoy diciendo que, por ejemplo, no sean graves las violaciones que se cometen contra hombres. Por supuesto que lo son, pero aquí el punto es la condición de suma vulnerabilidad que de un 5% se va a un 95%, ¿no? Y entonces habrá quien diga, es que no todos los hombres agredimos, es cierto, pero sí lo suficientes para que la gran mayoría de mujeres que ustedes conocen, cuando van caminando por la calle y ven un grupo de hombres, se mueran de miedo, ¿no? Y no, es que no todos los hombres consumimos pornografía o no todos los hombres contratamos prostitutas. Y es cierto, pero sepan que la tercera actividad que más ingresos genera al crimen organizado es la trata con fines de explotación sexual, donde más del 85% de las víctimas son mujeres. Entonces, lo que quiero que adviertan son las enormes desproporciones, porque precisamente aquí la categoría relevante es el género, porque es lo que produce que haya estas cifras tan, digamos, tan disparatadas en uno y otro escenario. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué tiene que hacer el derecho? Me parece que el derecho, insisto, ha avanzado. ¿Necesitamos seguir teniendo criterios jurídicos de avanzada? Por supuesto. Yo otro día platicamos, pero por ejemplo en mi tribunal sacamos unos criterios fabulosos, nada más para platicarles 2 o 3. Un día, un tema de violencia de género entre alumnado de la UNAM y condenamos a la UNAM a que incorporara una materia de derechos humanos y perspectiva de género en toda su currícula. ¿Mm? Y entonces ahorita la UNAM le dimos como 1 año y medio para cumplir con esa ejecutoria, porque sabíamos que tenía que contratar gente y tenía que destinar presupuesto, etcétera, pero lo ha ido haciendo paulatinamente. Después tuvimos un caso de violencia entre adolescentes e igual le dijimos, necesitas un protocolo para saber cómo actuar cuando haya violencia de género entre adolescentes. Después en la UAM tuvimos un caso de los tendederos de denuncia del acoso, donde el cuate denunciado se sintió muy ofendido y pidió una reparación patrimonial del Estado y decía que la universidad era responsable por no haber quitado los tendederos. Y dijimos, no, la universidad tiene que respetar estos espacios de expresión de las víctimas y no lo dejamos sin defensa porque él tenía a su alcance un derecho de réplica que bien hubiera podido pedir, ¿no? En ese escenario. Entonces vean cómo este tipo de criterios abonan mucho para avanzar en los criterios, pero no solo podemos dejarle al derecho, a las normas jurídicas la solución, porque, insisto, aquí el trasfondo no deja de ser cultural. Entonces, podemos decir mil cosas por fuera, pero si en casa seguimos reproduciendo estas prácticas, si en casa la desigualdad nos sigue aquí respirando en el oído, pues no hay forma de que esto cambie, ¿no? Entonces, ¿el derecho va a ser suficiente? No, me parece que no. ¿Cómo logramos que todas las partes queden integradas? Fomentando un cambio cultural, fomentando, exigiendo programas, programas educativos, exigiendo, ¿no? Simplemente la publicidad que consumimos, ¿no? No sé si se acuerdan, hace varios años, que llegó una activista, una mujer trans a un Starbucks y entonces le dieron el vaso, llaman que le anotan tu nombre, y este cuate, ¿cómo te llamas? O sea, ¿qué le costaba reconocer la personalidad, la expresión de género de esta persona? Y entonces se quejó en redes sociales, y voy a poner estos 2 ejemplos rapidísimo, era una competencia de patinetas, creo, para los hombres que ganaban les daban 300,000 pesos al primer lugar, a las mujeres que ganaban les daban 30,000, ¿no? Pues hacían lo mismo. Y entonces, ¿no? ¿Cómo consumimos esto? Fue tal la reacción en redes sociales que las marcas tuvieron que salir a pedir una disculpa para decir que efectivamente estaban discriminando, que lo iban a tomar en cuenta y que en lo sucesivo iban a poner más atención, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando el cambio tiene que ser cultural. Tenemos que cuestionar lo que consumimos, tenemos que cuestionar esos estereotipos tan rígidos, ¿no? De esa cosificación que hacen de mi cuerpo, ese tema de mi cuerpo sirve o es útil siempre y cuando
sirva para el consumo y cumpla con determinados cánones de belleza y se ajuste a ciertos estereotipos muy rígidos, ¿no? Es imposible que en México las mujeres midamos 1,80 y pesemos 50 kilos como algunas modelos y que comen 2 manzanas diarias, por ejemplo. Vean, esa es la violencia estética que les decía. Y entonces el derecho no va a bastarse por sí mismo para dar una solución. La solución que integre a todas y todos, tenemos que practicar, tenemos que hacer un compromiso personal. Y desde lo personal, entonces empezar a, digamos, a ampliar, a expandir estos derechos. Entonces me parece que ese equilibrio nos toca construirlo a todas y todos desde ese punto de vista. Ahora, ya hablando de los 3 cuestionamientos concretos, ¿les exigimos más a las mujeres o menos a partir de estar en posiciones de toma de poder? Fíjense que aquí hay la gran discusión de por qué nos tendrían que exigir más a nosotras, ¿no? Yo recuerdo al que era presidente de la Suprema Corte que se decía el ministro más feminista de la historia, ¿no? Con todos los, digamos, las críticas que ameritaba, que un día cuando le tomó protesta a las juezas, lo primero que les dijo fue, ya saben, esperamos mucho de ustedes, vamos a estar muy al pendiente de lo que hagan, ¿no? Y entonces yo lo comentaba con mis amigas, decíamos, esto no se lo hubiera dicho un hombre. Siempre que para una misma actividad, para una misma, digamos, para una misma acción, demos respuestas sociales distintas, ahí en el fondo está el estereotipo y la discriminación. Entonces, ¿les exigimos más o no? Me parece que si tuvieran una convicción feminista sólida, ¿no? No queremos feministas de foto, no queremos feministas de pose, no queremos feministas que se digan feministas cuando les conviene, cuando no, ni se acuerden de cuáles son, digamos, las bases mínimas de nuestras luchas, ¿no? Queremos gente congruente y comprometida. Entonces, ¿les exigimos más o no? Por un lado está esta postura donde podríamos decir, bueno, ¿por qué tendríamos que exigirles más? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que ponerlas a prueba como no lo hacemos con los hombres? Entonces, eso puede ser un rasero que nos pudiera dar un poco de luz. Pero, insisto, si fueran feministas convencidas que verdaderamente lucharan por derechos derechos y libertades por igual, me parece que ahí sí tendría que haber un reproche, ¿no? Porque tendríamos que pedir cuentas desde la congruencia. Pero si no es gente congruente, pues ¿cómo le pedimos esos resultados? Entonces, bueno, lo pongo sobre la mesa para que cada quien evalúe, porque tampoco tenemos respuestas absolutas y totalmente correctas, ¿no? Este tema de la convivencia humana, bueno, pues está lleno precisamente. Es que justo son esas posturas maniqueístas donde o sí o no, y resulta que entre el negro y el blanco hay miles de posibilidades. Entonces, yo no podría decir a ciencia cierta, ¿les exigimos más? Pues quién sabe por qué, ¿no? ¿Qué tanto les hemos exigido a ellos? Ahora, desde el feminismo que yo milito, desde donde yo me nombro, yo sí diría, me decepcionan, ¿no? Porque teníamos muchas esperanzas para decir la primera mujer presidenta en este país y resulta que no ha hecho más que sacarse la foto y vestirse en ocasiones de morado porque cambios bueno, vean la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Cambios reales, sustanciales, benéficos, que se noten en la vida de las mujeres, yo no he visto, ¿no? Entonces, desde ahí, sí, mi reproche podría ser eso por una parte. Por otra parte, en este tema del sistema patriarcal, bueno, pues, ¿no? Ya decíamos, habrá quien lo niegue, como pero a mí me gusta ponerles como ejemplo, nada más para que se lo imaginen. Si alguien vio, por ejemplo, estas películas de Cruz Treviño, de La Garza y Garza de Pedro Infante, ¿no? Yo les digo, ese me parece que es como un modelo del sistema patriarcal, ¿no? El patriarca violento, ¿no? Mujeriego, infiel, grosero, etcétera, etcétera. Y todo el mundo temblaba cuando llegaba,
¿no? O sea, todo el mundo le bajaba la mirada, todo el mundo le decía que sí, sin chistar, obedecíamos. Entonces, bueno, es un poco para que ustedes se imaginen a qué me estoy refiriendo. Es que esta no tendría que ser una lucha de hombres contra mujeres, ya lo dije. La mayoría de los feminismos no odian a los hombres. Lo que odiamos es ese sistema que les da tantos privilegios. Entonces, hay incluso una discusión interesante de si los hombres se pueden o no nombrar feministas, ¿no? Eso también es respetable. Pero aquí lo que nos interesa es que haya hombres dispuestos a, de alguna manera, traicionar ese sistema que les da tantos privilegios. Para empezar, que sean capaces de ver esos privilegios. Porque habrá, en muchos foros, de repente hay quien salta de inmediato y me dice, pero ¿cuáles privilegios? Y de repente le digo, bueno, es que son tan sutiles que ni siquiera son capaces de verlos. Pero nada más, dos ejemplos rapidísimos. El que ustedes no tengan que preocuparse de cómo se van a vestir hoy para salir a la calle si van a tomar el transporte público es un privilegio. El que no tengan que andar con la preocupación de, chin, ahí, si ustedes vieran un grupo de 5 mujeres en la calle, difícilmente se sentirían atemorizados y se cruzarían la calle. Yo les aseguro que la mayoría de mujeres que conocen, si vieran una situación así, serían capaces de irse a dar toda la vuelta para no cruzarse enfrente, porque se sienten expuestas, ¿no? El tema de la carga anticonceptiva. Los hombres son fértiles de 2 a 3 veces, de todo el mes, salvo 2 o 3 días. Las mujeres al revés, las mujeres somos fértiles, digamos, cuando mucho, una semana al mes. La gran carga anticonceptiva recae en las mujeres. Más del 85% de los métodos anticonceptivos los tenemos que asumir nosotras. Y los tenemos que asumir nosotras, por ejemplo, con artefactos extraños en nuestro cuerpo, como bombardeos hormonales. A mí me llenan de hormonas por todos lados, ¿no? ¿No? Y entonces vean, ahí está, por ejemplo, bombardeos hormonales que además me pueden afectar en 1000 cosas mi funcionamiento corporal, ¿no? Entonces, esos van siendo privilegios. ¿Qué pedimos? Bueno, pues que los vean, que los nombren y que se traicionen esos privilegios. Entonces, no es una lucha de hombres contra mujeres, efectivamente, podríamos decir, bueno, es una, pero tampoco podemos desconocer el origen de estas violencias. Porque entonces vamos a llegar a simplificarlo y a trivializarlo, a decir, es que no es un tema de mujeres, es un tema de personas. No, no, pero es que hay que nombrar, ya dijimos que tenemos necesidades específicas. Ya les platicaba yo la lactancia, la menstruación, el tema de el cuidado, la crianza y el cuidado, ¿no? Entonces, bueno, felizmente empezamos a ver, porque también es una realidad y hay que decirla, cómo sobre todo las paternidades jóvenes se involucran cada vez más con la crianza y con el cuidado. Y eso de verdad le hace bien a todo mundo. ¿Por qué? Porque entablan relaciones mucho más estrechas, más emotivas, con hijos e hijas. Los hijos e hijas crecen con el ejemplo. Hay quien dice que las palabras hablan y que el ejemplo arrasa. Y entonces por eso hablo de que el cambio tiene que ser cultural, porque entonces esta división sexual del trabajo, de las actividades, de los espacios, de las creaciones, etcétera, la podemos ir cambiando desde una percepción donde niños y niñas crezcan por igual, ¿no? Entonces, por eso les digo. Entonces, el sistema patriarcal existe, ¿sí? Hay que erradicarlo, ¿sí? Yo siempre les digo, es como un gran dinosaurio que tenemos en medio de la sala y que es difícil moverlo, pero hay que incomodarlo. Hay que estarlo pique y pique. En algún momento tendremos que hacer que se vaya, ¿no? Nos vamos a tardar muchísimo, sí, pero si lo dejamos ahí con toda nuestra complacencia sin hacer nada, difícilmente vamos a transformar las realidades que son tan ofensivas para las mujeres. Y finalmente, en este tema de, por ejemplo, de los despidos, ¿no? Que decíamos, bueno, a todas las personas nos afecta, por supuesto, hombres y mujeres que van a salir con este tema de donde les están pidiendo las renuncias, ¿no? Pero aquí yo volvería al tema de la afectación desproporcionada. ¿Por qué? Porque está visto, y no lo digo yo, esto lo dicen las cifras oficiales, que para un hombre conseguir un trabajo en el espacio público
es porcentualmente más fácil que para una mujer, ¿no? Porque además, para una mujer que se hace cargo de labores de crianza y de cuidado y que además, digamos, se hace cargo también de una responsabilidad en el espacio público, estas dos cargas, ¿no? Implican que en ocasiones, si yo, digamos, me regreso al espacio doméstico, muy difícilmente voy a encontrar condiciones que me permitan de nuevo, desde el espacio público, generar un ingreso. Y les doy un dato para que vean el punto. Cuando fue la pandemia, cuando fue lo peor de la pandemia, se empezó a hablar de una triple carga para las mujeres, porque era el espacio doméstico, era el espacio público, y nos tuvimos que hacer cargo de que niños y niñas pusieran atención en las clases virtuales. ONU Mujeres, y eso está documentado, ONU Mujeres calcula que hubo un retroceso de al menos 10 años de mujeres que ya generaban un ingreso fuera de casa y que cuando hubo necesidad de decidir, bueno, ¿a quién regresamos para que cuide a niños y niñas? Pues fueron las mujeres, ¿no? Y entonces hubo un retroceso de 10 años de todo lo que se había avanzado, porque un ingreso implica independencia, un ingreso implica la posibilidad de dejar entornos violentos. Muchas mujeres están en entornos sumamente violentos porque no tienen las herramientas para ser autosuficientes económicamente. Piensen en sus madres y en sus abuelas, ¿no? ¿Cuántas no tuvieron que tolerar golpes, infidelidades, violencias físicas, económicas, patrimoniales, de todos tipos? Porque no les enseñaron la posibilidad de generar un ingreso y se tuvieron que aguantar, ¿no? Y entonces, por eso digo, a todos nos afecta, por supuesto, pero aquí lo que hay que ver, hay que rascarle un poquito para ver si en algún momento esto va a representar un impacto desproporcional. Y me parece que sí puede ser, que sí va a ser el caso, ¿no? Porque si ustedes vieran, ¿no? Cuáles son los perfiles de, por ejemplo, las secretarias, los secretarios, eh, es como decíamos en la corte, ¿no? O sea, es mucho más común que tú contrates hombres porque te garantizan que van a estar ahí y que la productividad no se va a ver interrumpida, cuando en realidad no hay condiciones para que las mujeres compitan en esa meritocracia donde no hay forma en que yo concilie. No sé si esto quede más o menos claro. Exposición clarísima, el problema todavía muy dilatado. Es el tiempo. No, muy clara y la verdad es que muy interesante todos los planteamientos, las respuestas, muy puntuales ante una realidad todavía más compleja, como estamos viendo, y sobre todo con este retroceso que ya estamos padeciendo en nuestro país en relación con los derechos de las mujeres y la aplicación particularmente de los protocolos de juzgar con perspectiva de género, de infancia, de discapacidad, con esta, porque hoy está en manos de gente improvisada y que no conoce la función jurisdiccional ni tiene la sensibilidad necesaria para los pronunciamientos que deberían provenir de ellos en forma protectora de sus derechos. Y aquí ya se incorporó nuestro gran amigo don Rafael Estrada. Bueno, estuvo durante toda la sesión, pero finalmente ya lo estamos viendo aquí. Nos gustaría unas palabras, mi querido Rafa. Pues yo solamente quisiera primero destacar lo que la magistrada aportó en el movimiento de resistencia, entre otras cosas, a la violencia de género tan terrible que sufrieron muchas mujeres dedicadas a la judicatura en en los diversos niveles de la carrera judicial, mi querido don Luis. Yo creo que este país le debe un reconocimiento muy puntual a Julia María del Carmen, quien admiramos mucho, porque además fue muy valiente y, pues como ustedes la acaban de escuchar hoy, siempre con datos empíricos, no apelando a la demagogia en temas tan delicados como estos. Bueno, ese es un primer punto que me gustaría destacar. Y el segundo, pues que de nueva cuenta
agradezco muchísimo que nos traigas este tipo de reflexiones, querido Luis, hasta criterios del Poder Judicial, porque, bueno, quizá ya tengamos que ir cambiando el nombre al programa, porque cada vez serán menos los criterios del Poder Judicial que sean tan puntuales y también hilados como los que escuchamos esta noche, pero dejan patente la experiencia de una judicatura que estuvo muy activa para tratar los problemas de la realidad cotidiana de la manera más sistemática y más profesional que se pudo. Así es que, pues mi aplauso, mi reconocimiento más sincero y bueno, mis deseos de que pasen una muy buena noche, aunque sea muy lluviosa como ha sido esta tarde. Muchas gracias. Y para materializar ese reconocimiento, aquí en pantalla vamos a entregar de manera virtual, y ya se le vamos a llegar de manera física a nuestra invitada, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencia Jurídica, otorgan el presente reconocimiento a Julia María del Carmen García González, magistrada en retiro, por el tema violencia de género, lo que el derecho no quiere ver. Hoy, 18 de septiembre de 2025, lo firma el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos. Con esto damos por concluido esta edición del programa Los Criterios del Poder Judicial, que, como dice don Rafa, probablemente cambie de nombre, pero que, bueno, pues por ahora aquí estamos concluyéndolo, agradeciendo sobre todo a todas y todos ustedes que nos hicieron el favor de sintonizarnos, de seguirnos, de expresar sus opiniones, y también a quienes nos verán después en las repeticiones que en las redes sociales se harán y que se publicarán oportunamente. Mi querida Julia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, pero sobre todo por tu testimonio de congruencia y de defensa de la independencia judicial y de la dignidad de nuestro sistema jurídico. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Yo quiero decir que cambiarán de nombre, pero no de valores. Jamás. Así es. Así que eso es lo más importante, Cierto. ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.